¿Quieres saber cómo actualizar el firmware de un DVR de la marca Hikvision? Bueno, quédate en este video para saber cómo hacer este proceso. Recuerda que soy Melwis Campo y vamos a ver cómo actualizar el firmware de un DVR de la marca Hikvision. Vamos a utilizar el modelo 7204HU-HI. Bueno, debemos tener claro que este modelo de DVR es un poquito más avanzado que algunos otros y por ende el firmware a veces no lo encontramos en las plataformas de descargas. ¿Qué debemos hacer? Dirigirnos al soporte técnico y solicitarlo. Ojo, eso es en algunos casos que no lo encontramos. Aquí nosotros vamos a utilizar la plataforma de HiPartner para hacer la descarga. Si no nos sirve el firmware o los firmware que descarguemos, entonces vamos a hacerle la solicitud mediante correo al equipo de soporte técnico de la Hikvision. Ok, para este proceso entonces vamos a entrar a la plataforma de HiPartner y cuando entremos damos clic aquí abajo. Damos clic y aquí digitamos el número de serie de nuestro DVR. Bueno, para saber el número de serie, si tenemos el DVR cerca, podemos mirarlo en la parte de abajo, encontramos ese número de serie, o nos vamos a la pantalla donde se encuentra el DVR, las imágenes, las cámaras, y presionamos acá y acá podemos ver el número de serie, la versión y el build. Bueno, lo que vamos a copiar es aquí de la letra L hasta el número 8. Entonces vamos a copiarlo acá, y presionamos en el botón de búsqueda en la lupa. Acá podemos observar que nos muestra dos firmware. Entonces lo que vamos a hacer es descargar los dos, en caso de que no funcione el uno bien, podemos colocarle el otro. Presionamos el botón descargar y entramos acá. Y ahora vamos a descargar el otro, el europeo. ¡Suscríbete! Ok, ya que hemos descargado los archivos, vamos a hacerlo vamos a hacerlo con un método directo y más rápido, que es con la memoria USB, y la conectamos directamente en el DVR y hacemos la actualización ahí. Hay otro método que es por el modo de TFTP. Entonces, bueno, si quieren ver cómo se hace este modo, me lo dejan en los comentarios, me lo hacen saber y hacemos un video donde hacemos este proceso por el TFTP. En este caso vamos a hacerlo aquí de la manera más rápida. Listo, vamos a entrar a descargas. Vamos a descomprimirlos acá a los dos para llevar exclusivamente el archivo nomás. Y vamos a colocar aquí, a copiar esto. Vamos atrás, lo pegamos acá. Presionamos acá en pegar. Listo. Hey, recuerda que mientras se va copiando esto, ya sabes, dale like, compártelo y suscríbete. Y bueno, ahora sí, ya se copió el archivo. Entonces cerremos acá esta cosa. También yo creo que podemos cerrar acá. Y procedemos a sacar nuestra memoria USB del computador. Acá la desconectamos. Y ahora, ¿sabe dónde la vamos a conectar, cierto? Así es, en nuestro DVR. Listo, aquí ya la conectamos en el DVR. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos acá al menú de configuración. ¿Qué? Al menú de configuración, aquí no es. Vamos acá donde está el mantenimiento, donde está el icono este de la guía de información. Presionamos acá, me acordaba porque los otros DVR tienen esa opción en configuración. Bueno, luego presionamos el botón acá de actualizar. Y como pueden observar aquí, nos aparece la información que tenemos en nuestra memoria USB. Y son estos dos archivos. Pensé que era como digicap la información. Vamos a seleccionar el firmware, que dice que el firmware de Europa. Le damos doble clic. Hey, espérese un momentico, vamos a verificar acá nuevamente el firmware de nuestro equipo, que es el build, perdón, que es el 240625. Vamos nuevamente. Acá el firmware, el primero, un doble clic, veamos también doble clic, y dice que el sistema reiniciará después de ser actualizado, que se desea continuar, sí o no. En este caso presionamos en sí. Si todo está bien, si el archivo, el firmware está bien, va a correr la banda de carga normalmente. Si no, el equipo no pasa nada, no hace nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esperar. Y ya sabes, no te olvides, suscríbete al canal.
Ay, dale like. Bueno, ya dice que se actualizó el sistema y que se va a reiniciar. Entonces esperemos que se reinicie, a ver. Bueno, mientras pasa este tiempo aquí en el reinicio, lo que debes hacer es irte acá abajo del video y buscar la opción que dice suscribir si no te has suscrito. Y dale click en like. Ey, ya sabes, también compártelo. Suscríbete. Y listo, pues de aquí inició nuestro sistema. Verifiquemos que realmente sí se actualizó. Nada en el menú. Y vamos a desplazarnos acá. Como pueden observar acá, ya cambió el build. Ya no es el 240.625, sino el 240919. Como se pudieron dar cuenta, es muy fácil de actualizarlo de esta manera, pues. Y ya sabes, si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete al canal. ¡Chao, pescado!